Soy bastante crítico respecto a lo que podríamos, esto de la actualización. Me parece que hay como una especie de extraña contradicción de fondo en el psicoanálisis, en cuanto a que con mucha frecuencia se gusta de proclamar lo revolucionario, etcétera, lo transgresivo, invocando cosas que tienen su sustentabilidad, pero eso coexiste con una política muy conservadora y muy tímida en los cambios, ¿no? Un que muy atado a formatos teóricos a veces caducos, una cosa que invocar el principio de autoridad, una excesiva invocación al principio de autoridad. Esto es así porque lo dijo Freud o Lacan o Klein o quien fuera, no interesa quién, cosa que ha retardado. El psicoanálisis me parece que tiene muchos problemas con actualización, y en lo contemporáneo además le complica más todavía que tiene cierta desconfianza heideggeriana de la técnica, de la tecnología, que también tiende a volverlo muy como tipo, se ve eso a veces en la valoración negativa que hacen los analistas de los juguetes nuevos electrónicos. Juguetes eran los de antes, el caballito de madera y esas cosas, cuando no, los juguetes es algo, tiene que ver con un modo de uso más que con un objeto en particular. Entonces el psicoanálisis tiene mucho por delante. Entre los obstáculos que yo diría más fuertes para eso ha sido que todavía el psicoanálisis, pese a que todo lo más nuevo que él trae tiende a descentrar, al descentramiento, pero no al descentramiento del sujeto, sino al descentramiento del centro, un centro que puede estar en la falta, en la castración, en la posición, no interesa dónde, pero sacar algo del centro, en este caso sacar la conciencia del centro, por ejemplo, o la genitalidad del centro, no es lo mismo que descentrar el centro, que sacar el centro del centro. Uno puede conservar el centro perfectamente poniendo otras cosas en su lugar. Y eso es lo que ha pasado en el psicoanálisis. Pese a que lo más nuevo que él trae implica una descentración mucho más radical que no identificar la conciencia con el psiquismo, por ejemplo, que fue la situación con la que se encontró Freud, ¿no?, en su momento. Así que ahí habría una tarea. Otra tarea importante es que el uso que el psicoanálisis hizo del complejo de Edipo y todo lo que se llama a veces con Deleuze familiarismo en el psicoanálisis, dificulta mucho pensar lo social de la subjetividad, porque el psicoanálisis partió de una idea de psiquismo en círculos concéntricos. El círculo más chiquito sería la subjetividad del protagonista, el círculo más grande que lo envuelve, la familia, y ahí está todo lo edípico, y todo eso es lo primario. Lo social se llega después, sería secundario, con la consecuencia de que para el psicoanalista en ese sentido, entonces, lo social le llega al chico siempre a través de sus padres, mediatizado por el discurso familiar. Nunca hay un acceso a lo social o de lo social que sea independiente de los padres. Y eso me parece un problema grave, clínico y teórico. Y además, la televisión en el living de la casa desmiente eso contundentemente, ¿no? El chico se pone a ver la tele y al año ya está interesado en la tele, y lo que le llega de la tele le llega directo a él, no pasa por los padres, no es a través de los padres, todo eso le llega, y la tele le transmite valores, deseos, ideales, normas, un montón de cosas, mitos,
que el chico consume inconscientemente, sin la menor idea de todo lo que está ingiriendo, y eso no se puede hacer de eso hacer algo, pretender integrar eso con esa perspectiva de centro en lo familiar, centro en lo edípico, etcétera, ¿no? Así que diría que el psicoanálisis tiene en ese sentido muchísimo que renovar, excesivo. Uno ve que hay conceptos que han dejado de funcionar, que clínicamente son caducos, pero que se siguen usando retóricamente como, no se puede decir, bueno, esto no va más, no lo uso más, lo dejo caer. Hay cosas que caen, lo que sería por otra parte, una renovación normal en cualquier disciplina más o menos científica, que no sea religiosa, ¿no? Pero esos valores de religiosidad del propio discurso son un problema. Por ejemplo, ¿cuáles dirías? ¿Cómo? ¿Cuáles serían esos conceptos, por ejemplo? Un par de ejemplos, conceptos caducos que se siguen. Toma uno en relación al chico. Freud habló de que el chico tenía una primera fase sexual hasta la resolución del complejo de Edipo y luego un periodo de latencia que sería más o menos coincidiría con la escolaridad primaria hasta la pubertad, y después vendría un segundo periodo sexual. Ese chico latente sería un chico, digamos, desinteresado de la sexualidad, alejado de la sexualidad, etcétera. La sexualidad estaría latente, ¿no? Ese chico no existe más. El chico actual, el chico de la edad escolar, su vida sexual, digamos así, sí, no existe ese chico, esa figura del chico latente no corre más. Otra más, un término más general, las pulsiones, la referencia a tener que apoyar el psiquismo en última instancia en pulsiones, sean pulsiones sexuales del yo, pulsiones de vida, pulsiones de muerte. Eso que clínicamente no tiene ninguna eficacia, además, ninguna eficacia interpretativa, es una ideologización que además tiene que ver con un seguir digamos, sin necesidad, rehén de un pensamiento positivista, que en este caso es neopositivista, pero que además, para colmo, ahora ya está totalmente alejado de la biología y de las neurociencias, que no hablan más de esas cosas. Porque en Freud mismo está muy claro eso, que en su época el positivismo exigía que el psiquismo tenía que, para ser aceptado y tener visos de cientificidad, tenía que apoyarse en cosas biológicas, físicas. El positivismo exigía cuestiones palpables, medibles y pesables. Entonces, cada autor, como Freud mismo lo recuerda más de una vez, tenía su propia lista de instintos. La psicología siempre se tenía que referir a instintos o a pulsiones. Lo mismo da, el vocabulario ahí, el cambio de vocabulario no afecta mucho a la cuestión. Entonces había que, lo psíquico tenía que apoyarse en algo no psíquico. Es una necesidad positivista que ha caído, ya no hace falta eso, referir lo psíquico a supuestas pulsiones primarias, ¿no? En realidad el psicoanálisis en su mismo nombre está extraviado, porque la suposición de Freud, cuando llama análisis, es cartesiana, es el análisis cartesiano, dividiendo lo compuesto, llego por fin a unidades bien simples. Ahí van a estar las pulsiones. Pero lo que el psicoanálisis descubre, y lo que Freud descubre, por ejemplo analizando los sueños, es totalmente distinto de cómo es que dividiendo lo complejo, llego a complejidades mayores. Tiene más que ver con el movimiento de la física cuando llega a la cuántica, que con el movimiento de ese biologismo supuesto, ¿no? El psicoanálisis lo que descubre es parte de una complejidad para llegar a una complejidad todavía más intrincada, cuando la idea inicial era parto de lo complejo para llegar a lo simple. Entonces, con un par de pulsiones voy a explicar todo, voy a dar cuenta de todo el edificio teórico. Pero eso es más que caduco, digamos, ¿no?
Un tema es que Freud era una cabeza del siglo XIX, una cabeza genial, pero a Freud, una cabeza hecha en el siglo XIX, a Freud nada del siglo XX le gustaba. Nunca pudo gustarle nada del siglo XX, ni la física de Einstein, ni la antropología que empezó a estar en el siglo XX cuando él aún vivía, la antropología en serio, ni el cine, ni el surrealismo, ni la literatura del siglo XX. A Freud, cuando todo lo que él valora, por ejemplo en arte, es del siglo XIX para atrás. Es una formación muy clásica que tiene en ese sentido, pero bueno, ese es él no tiene por qué ser el super Freud, basta con ser Freud. Nosotros que estamos en el siglo XXI no tenemos por qué sostener cosas caducas del siglo, de otra época, que no van más y que encima dificultan cualquier diálogo multidisciplinario, porque si yo hablo con un biólogo y le digo de la pulsión de vida, el biólogo va a pensar que soy testigo de Jehová, puede pensar, o algo así, que soy evangelista religioso, pero no va a pensar que eso es biología. No me sirve eso para, por ejemplo, incorporar todo lo que el psicoanálisis puede dialogar con las neurociencias, por ejemplo, en cuanto a la relación, que coincide mucho con el psicoanálisis. La clínica psicoanalítica del psiquismo temprano coincide mucho con las neurociencias en cuanto a la importancia de la activación, de que no basta que algo sea genético, porque si no se activa puede estar toda la vida inactivado. Entonces ahí hay muchas convergencias, pero que a veces no se aprovechan en toda su potencialidad, ¿no? Así que hay mucho para renovar.